Hoy vamos a iniciar una etapa que nos presenta el Evangelio de Marcos. El domingo pasado concluimos una etapa que llevaba por título Preciosas Enseñanzas. Lo estudiamos durante 3 domingos. Hoy vamos a iniciar otra etapa del Evangelio de Marcos sobre las acciones que toma Jesús en cuanto a algunos eventos, ¿no?, que se van a presentar. Y esta etapa se llama triunfos. Y lo primero que vamos a ver es triunfos sobre la naturaleza. Y es lo que vamos a ver en el capítulo 4 de Marcos, justo en la última parte, entre los versículos 35 al 41. Pero usted puede ver, para entender el contexto, que ha transcurrido un largo día, ¿verdad? Un largo día transcurrido, ¿de qué? De predicar a grandes multitudes. Y cuando enseñó a estas grandes multitudes, el Señor lo hizo junto a la orilla del lago de Galilea. Se le llama lago, otros prefieren llamarle mar de Galilea, pero mayormente se le dice lago de Galilea, que estaba cerca a la ciudad de Capernaum. Y Jesús, recuerde que había estado enseñando allí en parábolas. Usted recuerde que vimos la parábola de la semilla que caía en diferentes tipos de terrenos. Luego vimos sobre las lámparas, ¿verdad?, que tú como luz no puedes esconderte, ¿no? Luego vimos sobre la semilla de mostaza, y con el fin de explicar poderosas verdades sobre el reino de Dios. Entonces, eso hemos visto en el transcurso de estos domingos que han pasado. Y aunque las multitudes no podían entender el significado de las parábolas, lógicamente Jesús lo sabía. ¿Y por qué esta gente no podía entender las parábolas? Debido a su incredulidad. Pero Jesús va a enseñarle de manera muy particular a sus discípulos el significado de estas parábolas. Entonces, ¿por qué? Porque todo aquel que creía en Jesús tenía el privilegio de entender el significado de las parábolas. Pero hoy vamos a ver que muy aparte de que Jesús les enseñaba a sus discípulos el significado de las parábolas sobre el reino de Dios, hay algo muy interesante que los discípulos van a aprender también, pero no a través de una parábola, sino a través de un evento natural. Porque si bien es cierto, ha pasado ya buen tiempo donde los discípulos han visto el poder de Jesús, han visto su poder sobre los demonios, han visto su poder sobre la enfermedad, lo cual Marcos lo va a volver a tocar esto. Y esto es lo que vamos a ver hoy y el próximo domingo. Pero ellos en todo este tiempo han visto el poder del Señor, lo han escuchado, sus enseñanzas, cómo Él lo ha aplicado y cómo Él tiene autoridad sobre los demonios, sobre la enfermedad, pero en esta ocasión van a ver que el Señor tiene autoridad sobre la naturaleza. Y es bien cierto, porque ellos en cada evento, milagro que Jesús hacía, probablemente, digamos, que ya se acostumbraron a ver a un Jesús que sanaba enfermos. Ya se acostumbraron a ver a Jesús haciendo diferentes milagros o reprendiendo a los demonios. Usted recuerda, ¿no?, que a un demonio le dijo, calla, ¿no? Cállate, le dijo a una persona que estaba endemoniada. Y bueno, y ya ellos están acostumbrados a ver a Jesús sanando y reprendiendo demonios. Pero lo interesante es que ya transcurrió todo un día de arduo trabajo ministerial. Todo un día. Y lógicamente el Señor está agotado. Porque Cristo es 100% Dios y 100% hombre. Entonces está agotado y sabe que sus discípulos también están agotados. Entonces ahí, en el capítulo 4, versículo 35, nos va a mostrar que todo comienza con una indicación que va a dar el Señor. Y dice el versículo 35, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca
y había también con él otras barcas. Recordemos, había estado enseñando sobre las parábolas durante todo el día, ¿verdad? No vayan a pensar que una parábola fue un día y otra parábola otro día, no, todo eso aconteció en todo un día. Y hasta que llegó, dice acá el versículo, llegó la noche. Entonces Jesús tenía el deseo de pasar al otro lado. Y bueno, y a la luz de todo el contexto que hemos visto, tanto el domingo pasado y el antepasado, vemos que ha sido un día muy agotador. Las multitudes seguían a Jesús, y recuerda que Jesús, lo que hemos estudiado los domingos anteriores, Jesús tuvo que pedir una barca para poder enseñar a la multitud. Porque usted recuerda que habíamos visto en sermones anteriores que la multitud lo presionaba, la multitud lo apretaba. Y es por eso que Jesús tenía que pedir una barca para predicar un poco más dentro de la orilla del mar, para que la multitud no lo presionara. Pero en esta ocasión ya había transcurrido el día, llegó la noche, y el Señor había despedido a toda la multitud y necesitaba cruzar el lago de Galilea o el mar de Galilea, con dos propósitos. Y si, ya que hemos leído la Biblia, pues yo quería someterme a lo que indica Marcos, ¿no? Y vamos a someternos a lo que dice Marcos. Cristo tenía dos propósitos para cruzar el lago de Galilea o el mar de Galilea. Primero, buscar un tiempo de descanso, porque todo el día había sido agobiante, ¿no? Él quería descansar con sus discípulos. Al cruzar el lago, que es muy interesante, al cruzar el lago, habían pueblos donde no habitaba mucha gente. Entonces la presión de la multitud iba a ser mucho menor y ellos podían ir a un lugar más descampado y poder descansar. Entonces Jesús aprovecharía esa ocasión y ese lugar cruzando el lago para descansar con sus discípulos. Otro propósito era que Jesús sabía, y eso lo vamos a ver el próximo domingo, Jesús sabía que cruzando el lago había un lugar que se llamaba Gadara, y ahí había un hombre que muy urgente, necesitaba, pues, en este caso, necesitaba una urgente libertad espiritual. Entonces Jesús sabía eso. Entonces, esos dos propósitos lo podemos ver sometiéndonos a lo que nos está indicando acá la palabra de Dios desde la óptica de Marcos. Pero como todos nosotros hemos leído los 4 evangelios, sabemos que hubo un tercer propósito, muy aparte a lo que nos muestra Marcos. ¿Cuál fue el tercer propósito? Que estos hombres, que ya estaban acostumbrados a ver a un Jesús sanando personas, que ya estaban acostumbrados a ver a un Jesús reprendiendo demonios, entonces Jesús busca un tercer propósito, que estos hombres fortalezcan su fe en Jesús. Porque al final de esta experiencia que van a tener ellos con la naturaleza, ellos van a mostrar que por más que saben que Jesús es poderoso, por más que saben que Jesús tiene autoridad sobre los demonios, por la experiencia de esta naturaleza, ellos le demostraron al Señor que no tenían, tenían una fe, pero acompañada de cobardía. Y es por eso que al final vamos a ver cómo el Señor les va a hacer 2 preguntas contundentes a ellos. Pero dejémonos esas preguntas para el final. Y así que estos son los 2 propósitos que nos muestra Marcos, ¿no? Buscar un tiempo para descansar, para comer bien y también pues para cruzar hacia Gadara, porque había un hombre que necesitaba urgente libertad espiritual. Entonces, la misma Biblia nos va a decir que, en segundo lugar, se inicia una gran tempestad. Y el versículo 37 y 38 dice lo siguiente, del capítulo 4. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y lo primero que nos dice la Biblia que fue una gran tempestad de viento. Ahora, todos nosotros podemos recordar la tormentita, ¿no? La tormentita que hubo hace poco acá en Lima.
Y los que son de la selva y los que son de la sierra saben de que lo que ocurrió en Lima es una tormentita, ¿verdad? ¿No? Entonces, los que han viajado a la sierra o los que son de la sierra saben que allá hay, pues, como decimos nosotros, buenas tormentas. ¿Ah? Buenas tormentas. Y los que son de la selva, aún más. Y lo interesante es que en nuestra hermosa sierra, lo interesante es que en nuestra preciosa selva, las tormentas son más poderosas. Ahora imagínense una tormenta en medio del lago. Lo que pasó acá hace poco en Lima fue, digamos, lo que explicaron los expertos en clima, es que el viento dio un giro y la tormenta que se estaba realizando en el océano la empujó a la ciudad. Los fuertes vientos le empujaron la tormenta hacia la ciudad y bueno, usualmente nosotros hemos estado acostumbrados a escuchar los ruidos, ¿no? de los truenos, pero hacia Canta. Pero nunca nos imaginamos que venía del océano. Cuando yo escuché el primer trueno, yo salí por la ventana de unos cuartos de mis hijas, mirando apuntando hacia Canta, y había un vecino al frente en su techo, mirando hacia el océano, hacia el oeste. Y yo miraba el cielo y el vecino, pss, pss, vecino, no, es allá. No, es por Canta. No, allá es, ¿no? Entonces, bueno, si el vecino está parado ahí, entonces salí ahí al otro lado de la sala y de repente veo el rayo, ¿no? ¡Sah! ¿No? Y bueno, y comenzó el espectáculo, ¿no? Mi perrita ladraba, ¿no? Y bueno, las chicas, bueno, para mis hijas era algo nuevo, ¿no? Jamás habían visto un rayo, jamás habían experimentado cómo se escucha el trueno, y bueno, y fue una experiencia muy hermosa, para nosotros, y sobre todo para las personas que por primera vez veían un rayo y escuchaban cómo era el ruido del rayo, ¿no? Y cómo iluminaba. Y cómo se oscureció todo también, ¿no? O sea, era algo maravilloso. Mientras yo estaba feliz, bueno, se escuchaba en algunos hogares que había pánico, ¿no? Y esto me hizo recordar algo. Y acá está Joseph, ¿no? En el verano 2020 viajamos con grupos de hermanos a Chasuta para apoyar un campamento juvenil. Nos habían invitado para apoyar. Y este campamento fue una experiencia maravillosa, muy maravillosa. Pero en una de esas noches ocurrió algo muy interesante. Ocurrió una gran tempestad. Y me hizo recordar a una película muy interesante, Geotormenta. Ahora, ¿por qué me hizo recordar esa película? Porque yo estaba observando el cielo y para mí cuando veo los rayos, las veces que he viajado, ¿no? Me encanta, a mí me encanta ver los rayos, me encanta su sonido y bueno, y ¿por qué me gusta ver ese espectáculo? Porque me hace recordar el poder de Dios. El poder de Dios, eso me hace recordar bastante. Y sobre todo, me hace recordar cuando Moisés estaba en el monte y el pueblo abajo estaba asustado, espantado, pero dice que la gente escuchaba la voz de Dios, pero como un trueno. Y bueno, y a mí me encanta eso, ¿no? Y cada vez que escucho un trueno, ¿no? Dios está hablando, ¿no? Me encanta, ¿no? Me encanta a mí, en lo personal. Y bueno, pero yo estaba mirando el cielo porque había en un solo lugar donde salía el rayo y el resplandor, ¿no? Y ya se escuchaba a lo lejos el ruido de los truenos. Y se me acerca un jovencito y me dice, ¿qué estás mirando, pastor? Yo le digo, estoy mirando el cielo y hace rato en ese lugar, en ese lugar está que sale rayos, ¿no? Y bueno, sí, me dice él. Cuando de repente veo a la derecha que sale un rayo y en el medio otro rayo, ¿no? O sea, y de repente en otro momento así, otro rayo por acá, después por acá, después por allá, pum, pam, pum, pam, pum, ¿no? Y bueno, y le digo al jovencito, me parece que son 3 tormentas, y me dice, sí, pastor, y ese es muy malo, ¿no? Muy malo, me dice. Y pobrecitos los que se atreven a viajar estas horas,
porque cuando son 3 tormentas es muy peligroso las carreteras. Y bueno, y eso, por eso que me hizo recordar esta película Geotormenta, porque caían rayos, pero por todos lados, ¿no? Por todos lados caían rayos. Bueno, pero me quedé muy impactado. Fue una tormenta muy fuerte. Ahora, en un momento les vamos a comentar lo que ocurrió en otro lugar, que también padeció esa tormenta esa noche. Pero serían, pues, ya de noche en Galilea, y ahí estaban ellos en el lago, y dicen los expertos que en ese lago de Galilea las tormentas son muy particulares, porque dice que estas tormentas que ocurren en el lago de Galilea son muy sorpresivas. O sea, tú puedes decir, el clima está bonito, vamos a penetrar el lago, vamos a cruzar al otro lado, vamos a pasear. Pero de un momento a otro se oscurece todo y comienza la tormenta. Y bueno, ellos dicen, ¿no?, que se caracteriza esta zona por tener un buen clima, pero la geografía misma del lugar provoca, dice, tormentas sorpresivas. O sea, puede haber un hermoso sol, puede estar radiante en el lago de Galilea, pero de un momento a otro, por la misma geografía, se oscurece todo y comienza la tormenta. Y bueno, y todo cambia bruscamente de un momento a otro. Ahora, la Biblia nos dice que la tranquilidad de este viaje o este cruce del lago se interrumpió cuando de repente, dice, se levantó una tempestad de viento. Y tempestad de viento viene del griego lailaps. Y lailaps describe las violentas ráfagas de una fuerte tormenta. Y Marco agrega el adjetivo mega, o sea, gran. Por eso dice gran tempestad. Y le agrega este mega al sustantivo lailaps, con el fin de intensificar su descripción de la tempestad. O sea, Marcos nos comparte que esta tempestad fue huracanada. O sea, fue una tempestad, o sea, una gran tempestad, una poderosa tempestad. No era una tempestad común y corriente, sino que era una poderosa tempestad. Ahora, en segundo lugar, esta gran tempestad provocó grandes olas. Ahora, mientras más fuerte es el viento, más grandes son las olas. Y Mateo describe el brusco impacto de la tormenta usando la palabra seísmos, de la que se deriva la palabra española sismología. O sea, para que usted tenga una idea, la magnitud de la fuerza del viento y cómo la fuerza del viento generaba inmensas olas que golpeaban pues la barca. Entonces, estos violentos vientos transformaron velozmente esa superficie pacífica, esa superficie tranquila, transformaron esta superficie del lago de una manera caótica, de una manera pues donde el lago comenzó a rugir con fuerza, donde el lago que estaba tranquilo se convirtió en un lago embravecido. En tercer lugar, estas olas estaban hundiendo las barcas. Ahora, ¿por qué digo las barcas? Porque consideremos que al inicio de lo que estuvimos viendo, dice en el versículo 35, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado, y el 36, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Ahora, en la barca donde se encontraba el Señor, podemos ver que era una barca pequeña, no podían caber ahí todos los discípulos. Entonces, habían otras barcas donde pudieron subir los otros discípulos, pero también considere que aparte de los discípulos, habían otras personas que creían en Jesús y le seguían para continuar aprendiendo de él. A pesar de que Jesús despedía a la multitud, siempre había personas que le seguían. Entonces, las olas golpeaban las barcas. Y es normal que cuando las olas golpean una barca,
lógicamente el agua se mete en la barca y el peso del agua comienza a hundir la barca. Entonces los pescadores siempre están preparados con algunas tinajas para comenzar a expulsar el agua de sus barcas, porque las barcas se estaban anegando. Y las olas pues cubrían la barca, dice la Biblia, de tal manera pues que las barcas peligraban, corrían el peligro de hundirse. Y esto pues me hizo recordar que mientras allá, retomándolo en Chasuta, mientras observaba las tormentas en Chasuta, en ese preciso instante, aunque yo en ese momento no lo sabía, pero en ese preciso instante un amigo misionero había llegado a Tarapoto. Y yo se recordará que cuando nosotros llegamos a Tarapoto, no recuerdo si fue un sábado o un lunes que llegamos, pero fue un día en que llovió. Y estaba lloviendo inclusive cuando llegamos. Y nos aconsejaron, porque de Tarapoto a Chasuta son más o menos 40 minutos de viaje. Y el pastor Artidoro, recuerdo que nos aconsejó que no viajásemos de noche, porque es muy peligroso. Porque cuando llueve es normal que caigan rocas gigantescas de las montañas, ¿no? Y no se ve, pues, no se ve. Entonces es muy peligroso. Mejor es esperar con tranquilidad al día siguiente y ya uno puede viajar con el apoyo de la luz del día. Entonces, y bueno, pero este amigo misionero había llegado media hora antes que comience la tormenta, ¿no? Y llegó al aeropuerto y cometió el grave error de tomar un taxi colectivo que le iba a llevar a un lugar un poco más lejito de donde nosotros nos encontrábamos. Cuando nosotros pues llegamos, prestamos atención a lo que nos dijo el pastor de la zona y nos quedamos en Tarapoto, no viajamos esa noche. Pero lo interesante es que él escribió su testimonio en la red social, y él escribió lo siguiente. Dice: estuve cara a cara con la muerte. Vi cómo la montaña se desmoronaba delante de nosotros. Era como un terremoto. Y yo recuerdo que lo llamé y le dije: oye, explícame eso de que como un terremoto. Mi hermano me dice, aparte del ruido de los truenos que hacía temblar todo, muy aparte, el piso se hacía así, ¿no? Y nosotros salimos despavoridos del carro, y ¿qué era? Que delante de nosotros la montaña se estaba desmoronando. O sea, un huaico, pues, ¿no? Se está desmoronando y he visto unas rocas inmensas que jamás he visto en mi vida. Pero cómo se movía la tierra, hasta la justa nos sosteníamos. Era un terremoto, me decía. Cuando de repente comenzó a moverse el sol otra vez, violentamente, y detrás de nosotros también comenzó a desmoronarse la montaña. O sea, ya se desmoronó delante, ahora detrás de nosotros. Y yo oraba que el Señor nos protegiera, decía él en su testimonio. Pero también él observó al chofer. Y dice que el chofer lloraba. Y él dice que le dijo al chofer: cálmate, cálmate, ¿no? Y él dice: estoy llorando, porque no quiero morir así. No quiero morir enterrado en un fango, no quiero morir enterrado, aplastado por una roca inmensa. Y luego le dijo: también estoy triste porque hoy día recién he comprado mi carro. Está nuevecito. O sea, estaba llorando por dos motivos: porque no quería morir de esa manera, y segundo, porque recién ese día le habían entrado su carro, y ese viaje de taxi colectivo era su primer viaje que hacía con su carro nuevo. O sea, estaba llorando por su carro nuevo también, pues, ¿no? ¿Cuánto le habrá costado? Y dice que estaban atrapados hasta que tuvieron que esperar que pase la tormenta, para luego ver si había un atajo para que pudieran salir de esa zona de peligro. Nosotros, hermanos, así como estos pescadores que están en el lago de Galilea, rodeados de tormentas, así como este misionero que vio la muerte cara a cara, según su testimonio de él, nosotros estamos experimentando una tormenta tan larga, tan fuerte, tan poderosa, que ya está durando 1 año y medio. Es esa tormenta de la
pandemia. Esta tormenta, mis hermanos, ha cobrado muchas vidas. Esta tormenta está dejando mucho dolor. Esta tormenta está dejando mucha incertidumbre. Esta tormenta está dejando mucho miedo. Esta tormenta está dejando mucha tristeza. Esta tormenta no solamente ha negado muchos hogares, sino que ha matado a miles de personas en todo el planeta. Ahora, esta tormenta de la pandemia, también ha sacado a luz muchas olas impulsadas por el viento. Las olas de la violencia doméstica, las olas de las violaciones infantiles, las olas de la discriminación a la gente migrante, las olas muchas personas se han quedado sin trabajo, las olas de la insensibilidad humana. Usted recuerde a cuánto se dispararon el precio de los tanques de oxígeno, las olas de la delincuencia. O sea, esa tormenta ha traído unas olas tan fuertes que han golpeado en gran manera a muchas personas, a millones de personas. ¿Y a qué nos lleva esto? Nos lleva a observar la situación en la barca. Ya hemos visto todo lo que está ocurriendo alrededor de la barca. Los vientos huracanados, las olas, ¿no? Por esa tormenta. Pero ahora vamos a ver la situación en la barca. ¿Qué pasaba en la barca? Lo primero que vemos en la barca es que Jesús dormía. Y ahí en el versículo 38 dice, y él estaba en la popa. La popa es la parte trasera de la barca. La proa es la parte delantera, pero la popa es la parte trasera. Entonces, y él estaba en la popa, dice el versículo 38, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Ahora, en medio de esta violenta tempestad, Jesús estaba en la parte de atrás de la barca durmiendo. Mientras la tormenta rugía, ¿no?, con todo lo que la acompaña, los rayos, los truenos, las olas que golpeaban la barca, Cristo, sin embargo, permanecía dormido. Ni siquiera ese fuerte balanceo o ni siquiera ese tremendo zamaqueo que provocaban las olas, y todo lo que acompañaba la tormenta, y el agua que entraba, porque yo no sé si alguna vez usted, estando dormido, le han rociado agua en la cara. ¿Alguna vez le han rociado agua en la cara cuando está dormido? Uno se despierta bruscamente, ¿verdad? Pero más se despierta por el frío que siente en el rostro. Y bueno, pero acá el Señor, a pesar de que el agua de las olas ingresaba a la barca, Él seguía durmiendo. Y ahí estaba Él durmiendo sobre las duras maderas, con solo un pequeño cojín como almohada para la cabeza. Y Cristo pues dormía ahí en la popa de la barca, exhausto. ¿Por qué? Porque había sido todo un día de trabajo o duro trabajo ministerial, enseñando las parábolas y otras también, y otros actos que nos menciona Marcos también en los capítulos anteriores. Pero observamos acá que Cristo tenía discípulos que eran expertos pescadores. Por ejemplo, entre ellos estaba Pedro, también estaba Andrés, también estaba pues Jacobo y Juan. Ellos habían pasado su vida, hermanos, navegando siempre ahí en el lago de Galilea. Usted recuerde que la casa de Simón y Andrés era en Capernaum, y Jesús también optó por este lugar para que sea su zona de operaciones. Y siempre ahí, estos pescadores, siempre su zona de operaciones, su zona de trabajo era el mar de Galilea, cerca a Capernaum. Entonces conocían los climas, conocían la braveza del mar, conocían como expertos pescadores cómo tenían que enfrentar las olas,
enfrentar los vientos, saber manejar la situación en caso de que se presenten tormentas. Pero esta tormenta fue muy diferente. Esta tormenta no fue cualquier tormenta. Y ya lo hemos visto anteriormente cómo en el griego describe esta tormenta. Y esa tormenta, ¿no? Más que tormenta fue, el viento fue huracanado. Y las olas, ¿no? Como dice Marcos, en el griego usa la palabra seísmos. O sea, las olas no eran de 3 metros, las olas no eran de 4 metros, probablemente las olas eran de 10 metros a más de altura. Y eso provocó que ellos hicieran grandes esfuerzos para enfrentar esta situación, pero reconocieron luego que sus propios esfuerzos no podían enfrentar la poderosa tempestad y se llenaron ¿de qué? De pánico, se llenaron de terror. Entonces, ¿qué hicieron? En segundo lugar, lo despertaron al Señor. Y lo despertaron, pero desesperadamente, porque la intención que usa la palabra, dice, y le despertaron y le dijeron, nos habla de desesperación, porque ya esta tormenta es tan poderosa que ellos con toda la experiencia que tenían no podían enfrentarla. Entonces, maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Dice acá la palabra de Dios. Entonces, esto es un pedido desesperado de auxilio y refleja lo caótico y lo terrible de la situación que ellos estaban pasando. Y tanto así de que estaban ya como enloquecidos, producto de la desesperación, y quisieron despertar al Señor Jesús, tratando de hacerse oír en medio del ruido que provoca pues una tormenta. Imagínense, esta tormenta, que era una tormenta muy poderosa, no solamente estaba acompañada del ruido de los vientos, sino también que estaba acompañada del ruido del mar, de las olas, y también del ruido de los rayos, ¿no? O los truenos, en otras palabras. Entonces, todo se había juntado ahí. Y en medio de ese ruido, ellos estaban gritando al Señor, ¿no? ¡Maestro! ¡No tienes cuidado que perecemos! Y esto nos dice algo. Cuando se presenta una crisis, cuando viene el primer olazo, o cuando escuchas el primer trueno de ese rayo de crisis, ¿a quién acudes primero? ¿A quién acudes? ¿A quién corres? Pues acá, ellos, a pesar de su terror, ellos, a pesar de su desesperación, hicieron bien en acudir al Señor. Pero, en medio de su desesperación, en medio de su reacción enloquecida, ellos, en tercer lugar, lo encararon al Señor. Ellos estaban sorprendidos y nerviosos porque Jesús seguía durmiendo. La barca estaba ya por hundirse, pero el Señor seguía durmiendo y no parecía que tuviera cuidado de las terribles circunstancias que amenazaban matarlos. Y la reacción de los discípulos fue de encarar a Jesús porque dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que estamos a punto de morir? Le están reclamando. Como si Jesús tuviera la culpa. Lo están acusando de que el Señor no los estaba protegiendo a ellos. Ellos han visto cómo obró sanidad en personas enfermas que estaban en peligro, cómo resucitó muertos, cómo reprendió demonios, pero a ellos no los está cuidando. Están a punto de morirse y le están reclamando al Señor. Por acá veamos algunos detalles de lo que podemos rescatar de este tipo de reclamo. Primer detalle, le reprendieron por dormir en vez de rogarle que despertara. O sea, en vez de decirle con ruegos, Señor, sálvanos, ¿no? Más bien le reprendieron al Señor. Segundo detalle, ellos pensaron mal de Cristo al sospechar que no le importaba la angustia de sus discípulos. Y el asunto no es así, porque ya Jesús les había dicho, y aquí está, ¿no? Y aquí está,
en el versículo 35, dice, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos. Jesús no le dice, voy a pasar yo solo al otro lado porque a la mitad del recorrido ustedes van a morir ahogados. No, eso no le dijo Jesús eso. Jesús habló en plural. Pasemos al otro lado. O sea, vamos a cruzar el lago todos juntos. Pero en la desesperación, ellos se habían olvidado de la palabra del Señor. Tercer detalle, ellos no tenían ninguna razón legítima para cuestionar el interés que Jesús tuviera por la situación de ellos. ¿Por qué? Porque ellos habían sido testigos del poder divino de Cristo y lo habían seguido suficiente tiempo como para conocer el verdadero y auténtico amor de Cristo que ellos les tenían. Cuarto detalle, lo que pasó aquí es que en medio del terror, su fe y su determinación fueron reemplazadas por el temor y la duda. Un último detalle. Si bien es cierto, todo lo que hizo Cristo cuando estuvo en la tierra es para cumplir una profecía del Antiguo Testamento. O sea, esta tormenta que ocurrió, no es porque al Padre se le ocurrió, voy a hacer una tormenta ahorita para que vean que mi hijo es poderoso. No, esa tormenta es el cumplimiento de una profecía que había estado ya escrita en el Antiguo Testamento. Y Dios es fiel a su palabra. Y la Biblia misma nos va a decir a través de los salmos del accionar del Señor. Y nos alienta, en este caso, a confiar en el Señor cuando nuestro corazón está siendo aplastado por el desaliento causado por algún tipo de crisis. Ahora, yo no sé si usted en este momento estará pasando por algún tipo de crisis. Lo que sí sé es que todos nosotros estamos experimentando esta tormenta de la pandemia. Y esta tormenta de la pandemia solamente ha traído unas olas que han azotado su hogar o su propia vida de usted. Puede ser en su vida laboral, su vida familiar, ha perdido un ser querido, pero esta pandemia, esta tormenta nos ha golpeado a todos nos ha golpeado. Entonces probablemente hay un desaliento, hay un temor, hay una duda, a pesar de que la palabra de Dios nos ha hablado de un Cristo poderoso, un Cristo que está presente en nuestras angustias, un Cristo que ejerce un acompañamiento en cada una de nuestras vidas, que no nos ha dejado solos en ningún momento. Pero sin embargo, la tormenta es tan dura, la tormenta es tan fuerte, que nos ha aplastado con su desaliento. Nos ha desalentado, probablemente. Y ese temor, esa duda ha aumentado en nuestra vida. Pero vamos a leer unos salmos donde ya nos dice lo que el Señor iba a hacer en esta tormenta. Busca el Salmo 66, versículos 5 al 7. Salmo 65, versículos 5 al 7. Salmo 65, versículos 5 hasta el 7. Este salmo lo escribió el rey David. Salmo 65, versículos 5 al 7. Dice así la palabra del Señor. Dice, con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación. Esperanza en todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. ¿Quién es el único que tiene poder para traer calma al alboroto que hay en el mar? ¿Quién es el único que tiene poder para calmar el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas? Dios. Otra profecía que comparte el salmista de lo que ocurrió en esta ocasión con Jesús y sus discípulos en la tormenta. Salmo 89, versículo 9, busque. Y este salmo lo escribe Etán Esraíta. Él escribió este salmo, Etán Esraíta.
Y él expresó de igual modo lo siguiente. Dice, tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando levantan sus ondas, tú las sosiegas, tú las calmas. Esta es una profecía, hermanos, que se cumple ahí, se está cumpliendo acá de lo que nos está compartiendo Marcos. Otra profecía más contundente, y el autor es un salmista anónimo, y está en el Salmo 107, versículo 23 hacia adelante. Dice así, este autor anónimo ofreció estas palabras, dice, de consuelo y alabanza, y dice lo siguiente, los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas, suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia, ¿no? Señor, sálvanos que no perecemos, ¿no? Y los libre, dicen, sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Mis hermanos, este milagro que va a ocurrir aquí, en medio de la tormenta, ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Cada acción milagrosa que hizo Jesús en su vida ministerial aquí en la tierra, no fue porque a él se le ocurrió, hoy día voy a hacer un milagro, ¿no? O como a veces pintan los católicos, ¿no? Que hay unas tradiciones que dicen los católicos, que dice que para que la gente crea en Jesús, dice que Jesús cuando era niñito tiraba piedras al aire y se convertían en palomitas, ¿no? Entonces, no es así el Jesús que nos presenta la Biblia. Entonces, ya en el Antiguo Testamento estaba profetizado lo que el Señor iba a hacer. Todo lo que Jesús hizo mientras estuvo aquí en la tierra era el cumplimiento literal de las profecías que ya estaban escritas acerca de él en el Antiguo Testamento. Entonces, en respuesta a la desesperación enloquecida de sus discípulos, Jesús estaba a punto de realizar el cumplimiento, pues, literal de estos versículos. Y pronto quedaría bien claro que sí se interesaba por cada uno de sus discípulos a quienes él amaba. Mis hermanos, seguramente usted ha experimentado la pérdida de un ser querido. Yo también he perdido, no solamente uno, varios seres queridos en este contexto de pandemia. Pero eso no quiere decir que Dios nos ha dejado de amar, mis hermanos. Eso no quiere decir que Dios nos odia. Eso no quiere decir que Dios nos aborrece. Dios no nos ha dejado de amar. Nosotros, al igual que los creyentes que nos menciona la Biblia en el libro de los Hechos, que padecieron persecuciones, ellos padecieron la pandemia de la persecución, donde se les untaba grasa de cerdo y luego echarlos al Coliseo romano para que ni bien salieran las bestias hambrientas, por el olor mismo los devoraran. Entonces, nuestros hermanos de la iglesia del primer siglo pasaron por pandemias muy terribles o por diferentes tipos de persecuciones. Pero eso no fue motivo para dudar del amor de Dios. Eso no fue motivo para negar a Jesús. Eso no fue motivo para darle la espalda al Señor. En este momento en Afganistán hay misioneros que valientemente se han quedado allí. Están amenazados de muerte. Pero ellos no dicen, el Señor me ha dejado de amar. Ellos están ahí, sirviendo al Señor, retribuyendo el amor que el Señor ha derramado por ellos en la cruz del Calvario. Cuando hubo el terremoto en Haití, uno de los sobrevivientes era un hermano de una iglesia bautista. Esta iglesia tenía una asistencia de cerca de 3,000 personas.
Y el terremoto fue tan terrible que todos nosotros lo conocemos. Y en simultáneo muchas personas murieron. Entre ellos murieron, comenta este hermano, muchos maestros de escuela dominical. Murieron muchos líderes de ministerios. Murieron muchos pastores. Y también murió el pastor principal, con toda su familia, aplastados. Y él decía, yo no puedo culpar a Dios de esto, pero que Dios tiene un plan, lo tiene. Y tengo que seguir amando a Dios, porque su amor que Él ha derramado sobre mí es el amor que me sostiene en este momento tan difícil. Cuando ocurrió lo de las Torres Gemelas, la pandemia del terrorismo que azotó a Estados Unidos, muchos lamentaban la pérdida de sus seres queridos, pero salió una imagen que hasta ahora sigue en mi mente, de una persona con un puño levantado, mirando al cielo, y ahí las dos torres incendiándose, mirando al cielo como echándole la culpa a Dios. Y hay mucha gente que está resentida con Dios. Dios no fue el que derribó las dos torres, fueron los terroristas, pero la gente le echaba la culpa a Dios. Como había también otras personas que le daban gracias a Dios, porque lamentablemente, ¿no? Si bien es cierto, muchos murieron, pero ellos pudieron regresar a sus familias. La vida nos va a rodear de tormentas, hermanos. La vida siempre va a presentarnos crisis, pero en medio de esas crisis hay que cuidar y velar de que el desaliento no nos aplaste y aumente el temor y la duda de que Dios nos ha dejado de amar. No, mis hermanos, Dios continúa amándonos. Entonces, Jesús despierta. Dice ahí el versículo, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Entonces vimos acá que el Señor reprendió al viento. O sea, con autoridad ordenó al viento que detenga su fuerza, porque era un viento huracanado. Luego cayó al mar. Y esa palabra calla viene de la misma expresión griega que Jesús usó antes cuando ordenó a un demonio que le dijo, cállate, sal de él, que lo hemos estudiado nosotros al inicio de este estudio de este hermoso libro de Marcos, en el capítulo 1, versículo 25. De la misma manera que Jesús reprendió los poderes espirituales y lo obedecieron, así también ahora está reprendiendo los poderes naturales y los poderes naturales se someten al mandato autoritativo del Creador. Porque en Colosenses usted recuerda que dice que Cristo todo lo creó, o todo fue creado por Él y para Él. Pero también hizo cesar la fuerza del viento. Ese viento huracanado desapareció y hizo gran bonanza. O sea, esas olas altísimas desaparecieron. Las ráfagas bruscas de viento se silenciaron y la superficie del lago quedó calmada. Ahora, el uso que Marcos hace de la palabra megas significa grandioso, traducido grande, pues, grande bonanza. O sea, indica la calma absoluta que ahora caracteriza al lago de Galilea. Y por último, Jesús los amonesta, los va a amonestar al Señor. Porque note lo que dice el versículo 40 y 41. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Aquí el Señor les está llamando la atención ante la situación del miedo en que se encontraban sus discípulos. El Señor les había dicho, pasemos al otro lado.
El Señor, al hacerles esta pregunta, prácticamente les está haciendo recordar. No les había dicho, cuando despidió a la multitud, pasemos, o sea, todos juntos, vamos a pasar al otro lado. ¿No les estoy diciendo eso? Por lo tanto, lo que el Señor había determinado, Él lo iba a cumplir. Tan solo requería que ellos no dudasen. No dudasen, o sea, en ninguna manera tenían por qué dudar, en modo alguno, no había por qué dudar de sus palabras. Es decir, que tuviesen fe en Él. Y la fe es la razón de los milagros. Esto es, la confianza práctica en el poder sobrenatural de Jesús. Y el Señor, ¿qué les hace notar a sus discípulos con estas preguntas? Ellos habían visto grandes cosas de Jesús. Ellos, a pesar de que habían visto grandes cosas obradas por el Señor, sin embargo, en esa experiencia, ellos demostraron que tenían poca fe. Entonces, esto nos hace pensar también a nosotros, en este contexto que estamos viviendo. ¿Le estamos demostrando fe al Señor? No, sí, pastor, yo recibo a Cristo en mi corazón, el Señor reina en mí. Sí, pero ¿le estás mostrando fe? ¿En este contexto tan difícil? De esta manera, la falta de fe en los discípulos se manifestaba en la incapacidad de responder a la crisis confiando en el Señor. O sea, en un momento de crisis, lo que debe caracterizar en nosotros es nuestra fe en el Señor. No la duda hacia Él, no la desconfianza hacia Él, sino tener fe en el Señor en el momento más terrible que podamos estar pasando. Y esta es la realidad del verdadero discípulo. Porque muchas veces cuando ocurren crisis, sale a relucir la incapacidad. Y nosotros hemos estado rodeados probablemente del terror de esta pandemia. Hemos visto probablemente a un familiar agonizar. Hemos tenido que correr para ver el tema del oxígeno. Hemos tenido que velar por nuestras personas mayores, nuestros abuelitos, nuestros ancianitos. Ha sido un tiempo muy difícil. Pero la pregunta es, ¿qué tal respondiste el examen de Dios? ¿Dio como resultado tu incapacidad o salió a relucir tu fe en el Señor? La pregunta que acá Jesús hace es muy dura. Pero usted recuerde que estamos siendo el hilo de la enseñanza de Marcos. Y el hilo es, y lo que estamos viendo es, que si nosotros somos del reino de Dios, si nosotros somos ciudadanos del reino de Dios, lo que debe caracterizar en la vida de un ciudadano del reino de Dios es su fe poderosa en Cristo Jesús. Pase lo que pase. ¿Es duro? Yo no lo tomaría como duro, sino como un gran desafío. Con mi esposa, Dios nos permitió poder cuidarla a mi papá. No está aquí la hermana Mayori, pero ella nos ayudó mucho y nos orientó mucho también. Nadie está preparado, así lleves un curso, pero nadie está preparado para cuidar en la última etapa de una persona a quien amas. Y más si se trata de cuando son tus padres. Pero nosotros veíamos cómo la vida de mi papá se iba desgastando. ¿Lloramos? Sí, lloramos. Lloramos mucho. ¿Oramos bastante? Por supuesto que sí oramos. ¿Nos afectó emocionalmente? Claro. Dios no nos hizo de metal. Pero algo que nunca se quebrantó fue nuestra fe.
Para mí fue un reto grande cuando en medio del dolor, en medio de la tristeza de que mi papá ya había fallecido, y mi papá falleció un lunes, lo sepultamos miércoles, pero el jueves ya teníamos que grabar para que las canciones salgan el domingo. Y ahí, en la soledad de uno de estos salones, o aquí fue, donde me arrodillé y le pedí al Dios de todo poder que me dé fuerzas para poder servirle. Y lo mismo ha pasado con nuestro pastor. Él ha perdido a la compañera de su vida y ahí nomás a las 2 semanas nuevamente continuó ministrándonos con la palabra del Señor. El hecho de que seamos hijos de Dios no quiere decir que vamos a estar ajenos a las crisis. Vamos a estar en las tormentas. Pero eso no es motivo para que nuestra fe en el Señor se desvanezca. Tenemos que ser, como ciudadanos del reino de Dios, hombres y mujeres llenos de fe. Hombres y mujeres de fe. Que andemos mirando al Señor todos los días, cara a cara. Cara a cara. Y esto es lo que aprendieron los discípulos en esta tormenta. Ya habían llevado sus lecciones. Mira cómo voy a sanar a esta persona. Mira cómo voy a reprender a este demonio. ¡Uf! Facilito, dijeron ellos. Pero no. Falta un curso, todavía dijo el Señor. Falta un curso. Falta el curso de natación, pero en medio de una tormenta, ¿no? Y bueno. Y ese curso reveló de que a pesar de los cursitos que habían llevado, su fe se desapareció y reinó la duda y el miedo. Entonces ya después de esa prueba, ya ellos estaban un poco mejor preparados. Mis hermanos, sé que hemos pasado por momentos muy difíciles y lo seguimos pasando, pero lo que debe relucir es nuestra fe en Jesús, como ciudadanos del reino de Dios.